Como recuerdan, el martes estuvimos hablando del código ASCII, ¿verdad? Que era una forma en la que las computadoras representan de forma numérica los caracteres. También está el Unicode, que es un estándar de codificación de caracteres. Básicamente lo que hace es facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de texto de numerosos idiomas y disciplinas. Tiene 3 objetivos. Básicamente busca la universalidad de los caracteres, la uniformidad y la unicidad. Y define cada carácter o símbolo mediante un nombre de identificador numérico que se conoce como punto de código. Y esos puntos de código se identifican por un número entero. El Unicode tiene diferentes formas de codificación. Esas formas de codificación se conocen con el nombre UTF. Y hay diferentes tipos. Está el UTF-8, que es una codificación orientada a bytes con símbolos de longitud variable. El UTF-16, que es una codificación de 16 bits, y el UTF-32 es una codificación de 32 bits. Al final, digamos, lo que cambia es el tamaño de ese punto de código que estoy almacenando. Y básicamente lo que hace es, ¿verdad? Cómo yo puedo representar cada uno de estos símbolos utilizando un código. Esa es lo que hace este estándar, el Unicode, que como les digo, hay 3 nomenclaturas que son relacionadas al UTF. Generalmente el más utilizado es el UTF-8. Se lo van a encontrar mucho, no sé, cuando ustedes abren un documento de Excel, ¿verdad? Que a veces les pregunta que en qué formato está, si está en UTF-8, etcétera, ¿verdad? Ese es uno de los estándares que se utiliza. Adicional al ASCII. Otro de los conceptos que vamos a ver es el de sistema operativo. Vamos a ir a un Menti para que ustedes me indiquen cuáles sistemas operativos conocen. Profe, ¿cuál era Sí, el código? sí, ya se los voy a pasar ahí al chat. El código es 163819-1. Ay, está cerrada la... está cerrada. Ajá, Mac, ¿verdad? Que es el sistema operativo que utilizan los equipos de Apple. Android
que es el sistema operativo que utilizan una gran cantidad de dispositivos móviles. Linux, y dentro de Linux hay muchos sistemas operativos. Windows, ¿verdad? Y toda su gama, Windows XP, Windows 10, etcétera. Microsoft no es un sistema operativo. iOS, que es el sistema operativo para dispositivos móviles, también de Apple. Ubuntu es una versión, una distribución de Linux. Dell no es un sistema operativo, es una marca de computadoras. Huawei, Huawei tiene un sistema operativo, no se llama así, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí tiene su sistema operativo, no se llama Huawei. Mandriva sí es un sistema operativo. Hardware y software no son sistemas operativos. Cyanogen, ese nunca lo he escuchado. Red Hat sí es un sistema operativo, es también una versión de Linux. Fedora también es otra versión de Linux. Harmonious, ese no lo he escuchado, ni Oxygen. Ok. Vamos a ver cuál otros escribieron por ahí. Unix, ajá, correcto, Unix también. Python no es un sistema operativo, es un lenguaje de programación. Bueno, ustedes todos esos lenguajes, sistemas operativos que tengo en la pantalla los mencionaron, ¿verdad? Está la línea de Windows, de Linux, Ubuntu, Mac, iOS, Android, que son más orientadas a dispositivos móviles. Pero, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Bueno, el sistema operativo es un conjunto de programas que se encargan de administrar los recursos del sistema. ¿De qué recursos estamos hablando? Bueno, de todos los programas que utiliza la computadora, lo que son la gestión de archivos, todo lo que tiene que ver con el uso de la memoria, de los periféricos, del disco duro, entre otros recursos que la computadora utiliza. ¿Cómo han evolucionado las computadoras en el tiempo? Bueno, en ese gráfico pueden ver que en los años 80 era cómo eran los equipos y cómo hemos ido evolucionando hasta las computadoras portátiles, ¿verdad? Voy a explicarles un poco cuáles son los cambios que han tenido esas computadoras. Aquí en este gráfico hay una línea de tiempo en donde empezamos con esa evolución de las computadoras. Se clasificó en 5 grandes generaciones. La primera generación se caracterizó por utilizar un dispositivo que se conocía como válvulas de vacío. La segunda generación utilizaba transistores. La tercera generación incorporó el uso de los microchips. La cuarta generación está más enfocada al uso de microprocesadores, y en la quinta generación esos microprocesadores pues han sido mejorados. Como les dije, en la primera generación de computadoras, los equipos estaban diseñados a base de válvulas de vacío. Ese era el elemento principal
quien se encargaba de controlar y el uso de las aplicaciones. Y específicamente estaba orientado al campo científico y militar. Otra de las características que tenían los equipos de la primera generación es que el lenguaje de programación que utilizaban era el lenguaje de máquina o lenguaje también conocido como lenguaje ensamblador. En la segunda generación de computadoras, pues se sustituyen las válvulas de vacío por los transistores, que son esos componentitos que ustedes ven ahí. Con la incorporación de este componente, los equipos ganaron más potencia y también mayor fiabilidad. Eso hizo también que se redujeran en el tamaño y en el consumo de energía y también en el precio. Esto hizo que estos equipos fueran más accesibles y más prácticos, ¿verdad? Y fueran mayor utilizados por otro tipo de población. Luego, en la tercera generación de computadoras, el elemento más significativo es la incorporación del circuito integrado. Este circuito, ¿verdad? Lo que hace es encapsular una gran cantidad de componentes de una forma discreta, ¿verdad? No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver una tarjeta madre y este es el dibujo y ese componente, esa tarjeta madre, lo que hace es pues integrar una serie de circuitos. Ya en la cuarta generación de computadoras aparece lo que es el microprocesador con la aparición de los procesadores Pentium de Intel. Estos microprocesadores integraban todo lo que era la CPU. Recuerdan que vimos el modelo de Bott-Newman, pues lo que hacían un poco, ¿verdad?, es incorporar todo ese proceso. En el modelo Bott-Newman, recuerdan que estaba el CPU y estaban los dispositivos y estaba otro componente que si mal no me recuerdo era la memoria, pues en este microprocesador está todo ese componente del CPU de la computadora y lo más interesante de ese microprocesador es que está incluido en un solo circuito integrado. En la quinta generación, que empezó más o menos alrededor de los años 80 y está hasta el día de hoy, pues los microprocesadores han ido mejorando, ¿verdad? En funcionalidades, en velocidad, en capacidades. Integran una mayor cantidad de componentes, como por ejemplo la cámara web y otros aspectos. Se orienta más a la utilización del lenguaje natural, ¿verdad? Es más fácil desarrollar aplicaciones en este tipo de equipos. Integran datos, imágenes y voz, ¿verdad? Para todo lo que es multimedia. Se logra la interconexión de todo tipo de computadoras, dispositivos y redes con la aparición, ¿verdad?, del Internet, y entonces ellos tienen sus componentes principales como la tarjeta de red para poder conectarse. Y también es donde hay una mayor evolución de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los componentes entonces de una computadora? Ahí podemos ver una gran variedad de componentes que involucran al computador. Vamos a regresar ahí al Menti, que si no me equivoco debería generarnos el mismo código. Y me gustaría que me indiquen cuáles periféricos conocen de la computadora. El teclado, el mouse, el micrófono, la cámara, el monitor, la impresora, los audífonos, parlantes,
Sí, los discos duros externos, ¿verdad? La cámara, pantalla, monitor, digamos que vendría siendo lo mismo. El CPU no es un dispositivo, el escáner sí. Sí, hay sensores que se le pueden conectar a la computadora, correcto. Ok. Bueno, recuerden que tenemos la unidad central de procesamiento o CPU, ¿verdad? Que es la base de la computadora. Esta unidad central de procesos se comunica con una memoria central y a esta memoria central se conectan diferentes dispositivos de entrada y salida y también los dispositivos de almacenamiento como los discos, los CDs, etc. Tenemos diferentes periféricos. Estos periféricos pueden ser de entrada o de salida que se conectan, como les digo, al CPU de la computadora para poder obtener datos o enviar datos. Entonces, hay periféricos que son de entrada, como el ratón o mouse, el micrófono, el escáner, el teclado, la cámara web. Hay periféricos que son exclusivamente de salida, como los parlantes, los monitores, la impresora, los plotters. Y hay periféricos que son mixtos. Por ejemplo, el CD, ¿verdad? Que puede ser de entrada o puede ser de salida, igual en el modem. Los discos duros externos, como el pendrive, esos son dispositivos que pueden ser la pantalla táctil. Cuando la pantalla es táctil, ¿verdad? Puede ser de entrada o puede ser de salida. También tenemos periféricos de almacenamiento. Eso lo que permiten es almacenar información y también pueden almacenar software que no se puede almacenar en la memoria principal. Esto debido a que la memoria principal pues tiene ciertas limitaciones de espacio o de volatilidad. Algunos periféricos de almacenamiento son, por ejemplo, el disco duro portátil externo, el CD, el DVD, las tarjetas SD, las llaves, los USB y los disquetes, que ya casi no se usan. Igual que los CD tampoco son muy usados ya, pero los DVDs y esas cosas. Están los periféricos de comunicación, que básicamente lo que permiten es que la computadora se pueda conectar y con otros equipos y entonces a partir de esa conexión entre varios equipos se pueda formar una red. Algunos de esos periféricos de comunicación, por ejemplo, son la tarjeta de red, el módem interno si lo tiene, o el módem externo, el Wi-Fi, ¿verdad? Que ahora la mayoría de equipos tienen Wi-Fi o wireless, y el Bluetooth, que es otra forma, ¿verdad? En la que yo me puedo comunicar con otro equipo. El Bluetooth se ha vuelto bastante útil, ¿verdad? Sobre todo para conectar un celular con una computadora, un celular con otro celular, etc. También tenemos tipos de software. Hay software especializado que es de sistema. Aquí entran todos los sistemas operativos. El software de sistema es una serie de programas que se encuentran previamente instalados en la computadora. Y que interactúan con el sistema operativo. Básicamente para poder dar soporte a otros programas y garantizar el control del hardware.
Dentro de estas estarían incluidos todos los sistemas operativos, todas las aplicaciones de controladores de dispositivos, las herramientas de diagnóstico y las herramientas de corrección y optimización. Está el software de programación, que aquí sí está incluido Python, también conocido como lenguaje de programación. Hay otros lenguajes de programación, Java, C++, Ruby, PHP, etcétera. Son dentro de este tipo de software se incluyen todos los programas que permiten construir y diseñar otros programas informáticos. Y se conocen de esta forma porque comprenden los lenguajes o protocolos formales para la organización de algoritmos y procesos lógicos. Están incluidos todo lo que tiene que ver con editores de texto que permiten escribir el código, los compiladores, los intérpretes y los depuradores. Y está el software de aplicación, que es de los más usados. Permiten a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas de diferentes campos o actividades que son susceptibles a ser automatizadas y tienen un énfasis especial en los negocios. Aquí están incluidas todas las aplicaciones ofimáticas como Word, Excel, PowerPoint, el software educativo, el software empresarial y todo lo que tiene que ver con bases de datos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. De mi parte no, profe. Igualmente, pero todo claro. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita es un trabajo en grupos de 4 personas. Les voy a asignar a los grupos diferentes temas. Probablemente haya grupos que se repitan los temas porque en realidad son 6, no son tantos. La idea es que ustedes realicen una infografía, un tipo de resumen, utilizando alguna de las herramientas gratuitas que existen en Internet, en el que expliquen sobre el tema que se les asignó. Luego vamos a exponer esa infografía en el grupo, lo que encontraron. Y además deben enviar la infografía por medio del TEC Digital en el apartado de evaluaciones, porque la infografía va a ser calificado dentro de la rúbrica de trabajo en clase. Para eso, en realidad ya es el último tema, son las casi las 2:50. Podríamos dar como hasta las 3:30, a ver cómo nos va, y ahí vamos valorando pues si se requiere un poquito más de tiempo. Voy a hacer los grupos para irles asignando los temas. Me quedaron 5 grupos de 4 personas y uno de 3. Voy a ir renombrando los grupos con los nombres de los temas para que vayamos
Súper. Profe, disculpe, una consulta. Sí. Ahorita que armen los grupos, tipo, tendríamos que hacer la infografía y tendríamos que exponer hoy mismo, ¿o cómo sería? Vamos a ver si nos da tiempo de exponer hoy mismo. Ahí lo vamos valorando. La idea es que sí, que lo podamos exponer hoy. Ok, profe, está bien, gracias. Eh, espero que ustedes puedan ver los nombres de los grupos para, este, para que sepan qué temas les corresponde. Si no, igual yo voy a irlos creando en el TEC Digital, los grupos con ese mismo nombre, para que ustedes puedan subir la infografía. Entonces voy a abrir las salas. Cualquier cosa, si tienen alguna duda o alguna consulta, me pueden llamar para que me una a la sala de ustedes. Listo. No sé si tienen alguna duda sobre el trabajo. Sería hacer una infografía. Ustedes buscan la herramienta en la que quieran hacerla. Hay que exponerla y hay que subirla al TEC Digital. Profe, Sí. disculpe. Bueno, tengo una amiga que no se pudo conectar porque tiene problemas de internet. Ujú. Entonces, en un caso como ese, ¿qué pasa? No hay problema que que no esté en la llamada o que procede. Ella podría unirse a algún grupo, pero lo que no sé es cómo podría trabajar. Pero, ¿tiene problemas siempre o es solo hoy? No, fue ahorita que es que no le estaba funcionando bien la red. Mm, bueno, ahí iremos viendo porque si ella tiene justificación, digamos, habría que ponerle la evaluación. Podría ser un trabajo posterior o alguna cosa, pero Ok, profesor, bien, voy a ponerle un mensaje. listo, entonces voy a abrir las salas.
Entiendo, pero es que... Ajá. que cumplen una diferente función. Están los programas y utilidades que derivan de una programación de software. Bueno, esos cumplen con una tarea específica en casi cualquier actividad de la vida diaria. Básicamente son las aplicaciones pues, que usamos a diario, ¿verdad? Como WhatsApp, Gmail o PowerPoint o Word. Esa sería nuestra presentación. Muchísimas gracias. Listo. Recuerden que tienen que subirle el resultado al TEC Digital en evaluaciones. Con solo uno del grupo que lo suba es suficiente. Profe, se pone, bueno, esto que acaba de compartir es lo que se sube. Ujú. ¿Lo subo como imagen o tipo un PDF? Como quieran. Ujú. No importa, Ok, puede ser imagen, muchas puede ser gracias. PDF. Ujú. Está bien, profe, muchas gracias. El siguiente grupo. Brenda, ay, Brenda, no lo puede hacer más chiquitito, tal vez para que... y ahí lo bajan después. Ahí. Ok, listo. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mis compañeras y yo vamos a hablar sobre el tema, lo que es la evolución de las computadoras. El grupo lo conformamos por Brenda Sancho, Melanie Chávez, Jocelyn Vargas y Jocelyn Juárez, que es mi persona. Les voy a hablar yo sobre lo que es la primera generación, que va de los años de 1938 a 1958, que habla en cómo funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas y cilindros magnéticos. Como segunda generación, va de los años de 1958 a 1963, que habla sobre el desarrollo de lenguajes de programación COBOL y Fortran. Seguidamente mi compañera le va a hablar sobre las demás. Bueno, buenas tardes. Bueno, la tercera generación, que va de 1964 a 1970, se da el desarrollo de circuitos integrados, un menor tamaño y una mayor capacidad en las computadoras. Luego, en la cuarta generación, que va de 1971 a 1983, lo más importante de esta generación fue el invento del microprocesador, y con el desarrollo de este se hizo posible el desarrollo de las computadoras personales. Bueno, en la quinta generación lo que se caracteriza es porque hay más integración de los componentes, se utiliza el lenguaje natural, se integran datos, imágenes y voz, hay interconexión de todo tipo de computadoras y dispositivos, además de redes, se empieza a ver la inteligencia artificial y se conocen los aparatos portátiles, o sea, las computadoras portátiles y las de escritorio. Y la sexta generación va desde 1990 hasta la actualidad. Los ordenadores cuentan con arquitecturas paralelas que agilizan sus operaciones y asimismo facilitan el almacenamiento de información. Estas tienen mayor capacidad, menos tamaño, conexión inalámbrica, entre otros. Y sería gracias. Ujú. Creo que nos alcanza para otro grupo. Nosotros, profe, el grupo 6. Ujú. Sí. Ok, voy a compartir pantalla. Buenas, no sé si estoy en la clase correcta. Soy Sebastián Hernández del grupo 50. Mi clase es creo,
Creo que entré mal porque la clase mía es a las 4:10. Sí, No sé si creo estoy que en sí, el... porque este es el grupo 52. Ah, sí, perdón. Creo que me confundí el link. Y gracias por la advertencia. ¿Quién era aquí a exponer? Nosotros, profe. Es que estaba buscando el enlace. Listo. Buenas tardes, compañeros y profesora. A nosotros nos corresponde hablar sobre los componentes de una computadora. Empiezan con los principales componentes. La tarjeta madre o placa base es fundamental para armar una computadora. Este consiste en un circuito al que se conectan los componentes de la computadora. A continuación tenemos la fuente de alimentación, la cual es la que se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente continua o directa, la cual es la que se utiliza en los electrónicos como los televisores y computadoras. El procesador es el que se encarga de procesar los datos de los programas de la computadora e interpretar. Holy shit, man, fuck this shit, bro. Bueno, una computadora es una máquina capaz de realizar operaciones y cálculos. En esta hay componentes externos e internos. Los externos se podrían llamar como la pantalla, que es la encargada de mostrar el contenido y así los usuarios podemos interactuar con la computadora. También el teclado, que se utiliza para escribir texto y existen varios tipos de teclado, cableado o inalámbrico, o sin teclado numérico. También está el ratón o mouse, que se utiliza para mover el cursor en la pantalla, para seleccionar elementos y demás. Tenemos otros componentes como la tarjeta de red, que es un componente hardware que conecta una computadora a una red informática y que posibilita compartir recursos. Además del disco duro mecánico, que es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Bueno, por último tenemos lo que es la tarjeta gráfica, la cual está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Listo, profe. Profe, está silenciado. Perdón, creo que puede exponer otro grupo y con ese terminamos y los otros dos quedarían pendientes para la próxima semana. Lo que sí es que el vínculo para poder subir el trabajo se cierra hoy a las 4:15, entonces para que lo suban desde ya. No sé si hay algún grupo que quiera continuar. Profe, disculpe, una consulta. A la hora de subir el archivo, solamente lo tiene que subir uno del grupo. Sí. Y habría que ponerle nombre o algo así, porque es que o cómo sabría que son. No, yo creé los grupos. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Compañeros, ¿lo ponemos nosotros? Sí, está bien. ¿Quién habló? ¿Es alguien de mi grupo? Sí. No. Sí, expongamos. No, yo. Ah, bueno, sí, alguien más escuchó ahí de fondo. Ah, entonces, no sé. Si quieren ustedes, entonces.
Daniela. Sí. Yo le contesté, proyectalo. Ah, ok. Sí, o sea, no me conozco al del grupo. Vamos a ver por aquí. Buenas tardes, compañeros y compañeras y profesora. A nosotros nos correspondió la memoria de un computador. Bueno, desde los inicios de los años 70 se crearon las memorias de computadores. Luego, con el transcurso de los años, dichas memorias se incorporaron en la primera computadora PC personal en lanzarse al mercado en el año 1981, la cual tenía una memoria RAM de 16 kilobytes. Buenas tardes. Luego, ¿qué es la memoria proveniente de un computador? Esta se define como el componente que es imprescindible del ordenador, el cual mantiene disponibles las instrucciones para el microprocesador o CPU. Así este puede ejecutarlas. Asimismo, la memoria se encarga de almacenar temporalmente el resultado de procesos ejecutados. Después estuvimos investigando sobre los tipos de memoria que tenía una computadora. Bueno, dentro de la investigación que logramos encontrar ahí, en lo que decía Google más que todo, y páginas, nos dimos cuenta que está la RAM, la ROM y la caché, que son como las principales. Después, investigando más sobre la RAM, porque era como la que más se anunciaba, nos dimos cuenta que tenía subdivisiones, que era la DRAM, la SRAM y esta que en realidad no sé cómo se pronuncia, pero es la que se encarga de lo que son los procesadores grandes. Y la SRAM es la que como que agiliza lo que son los procesos. Las computadoras no funcionan, digamos, si no tienen esta memoria, ya que es indispensable para hacer todas las acciones que se necesitan hacer desde la computadora. Buenas tardes. Referente a los tipos de memoria, también investigamos sobre las ventajas y algunas características que éstas tienen. Por ejemplo, la memoria caché es más rápida que la memoria principal y cuando se utiliza consume menos tiempo para su acceso, ¿verdad? Almacenando datos más rápidamente y datos que son de uso temporal. La memoria principal, que se divide en RAM y ROM, son memorias de los semiconductores. También son volátiles y es la memoria del trabajo de la computadora, o sea, la más importante. Sin esa memoria no podría realizar sus otras actividades. Muchas gracias. Sí, con respecto a eso, lo que sucede es que cuando tenemos una computadora y, por ejemplo, yo abro un navegador, ese programa que abrí es llevado a la memoria caché. Esa memoria caché está integrada al CPU y está ahí mientras el programa está abierto. En el momento en el que yo cierro la aplicación, pues lo saca de la memoria y así sucesivamente van incorporándose todos las aplicaciones y procesos que estoy ejecutando a esa memoria caché. Lo que pasa es que esa memoria es volátil. Lo que yo tengo almacenado ahí está solo por un momento. En el momento en el que la computadora se apaga o yo cierro el programa, pues deja de estar ahí. O sea, pierde todo lo que tenía almacenado. Por eso es que hay otros tipos de memoria, ¿verdad? Como la memoria que permite hacer otros procesos que ya no es memoria. La memoria, digamos, del disco duro, que es la que me permite, sí, ahora tener, aunque la computadora se apague, sigue estando la información almacenada ahí y no la pierdo. No sé si ustedes les ha ocurrido que cuando están haciendo un documento y Word se pega o se va la electricidad y se pierde lo que tenía hecho de cierto momento hacia acá, ¿verdad? Es porque ese documento que yo tenía abierto está guardado en la memoria caché. Y como perdió la electricidad o el proceso se tuvo que sacar de la memoria, pues se perdió todo lo que yo había hecho
desde que guardé hasta ese momento, ¿verdad? Así es un poco como funciona la memoria caché. Las computadoras trabajan de esa manera porque la memoria caché es muchísimo más rápida que la memoria, digamos, que utilizamos en un disco duro. Entonces, por eso las computadoras trabajan de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta. De mi parte no, pero que todo claro. Profe, por Ok. mí todo claro también. Todo claro, profe. Listo. Entonces, repito, el vínculo para subir la infografía se cierra hoy a las 4:15 para que ustedes la puedan subir. Con solo una persona del grupo que lo suba es suficiente porque yo creé los grupos ya asociados a cada tema. Los 2 grupos que están pendientes exponemos al inicio de la próxima sesión, que sería el próximo martes. Hasta luego, nos vemos. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias.